Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a hablar sobre las 6 películas que debes ver antes de ir al cine a ver Deadpool y Lobezno, Deadpool y Wolverine, ¿no? La nueva película de Marvel Studios, la nueva película del mercenario Bocazas, que se estrena esta semana en cines en todo el mundo. Mañana es la premiere en España, a la cual me habían invitado, pero no voy a poder ir por cuestiones económicas y por cuestiones personales. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo donde repasamos un poco las 6 piezas de producción previas que merece la pena ver. Es cierto que me va a dejar algunas por nombrar, porque yo creo que prácticamente todo el universo X-Men va a tener importancia de alguna forma en esta película, y que también de alguna forma Deadpool y Lobezno va a servir como despedida de ese universo X-Men, ¿no? Que fue sepultado tras la compra de 20th Century Fox por parte de Disney. Dicho lo cual, os animo a que deis like, os suscribáis y todas esas milongas de YouTube. Y antes de empezar, os recuerdo, estoy viendo The Voice para hacer un análisis de la 4ª temporada y de todo lo que puede pasar tanto en la 2ª temporada de Generación V, que se estrena el próximo año, como en la 5ª temporada de The Voice, que se estrena en 2026 y que será en el final presuntamente de este universo en la pequeña pantalla de Prime Video. Y también me pondría al día con House of the Dragon para traer un análisis completo de toda la temporada, mi opinión, valoraciones de cara, ¿no?, también a lo que será la 3ª temporada de la serie de televisión que adapta una parte de Sangre y Fuego, más bien La Danza de los Dragones, ¿no?, de George R.R. Martin. Dicho lo cual, lo dicho, likes, suscripciones, y vamos con las películas que tienes que ver sí o sí antes de ver Deadpool y Lobezno. Bueno, pues como veis, este es el reportaje que he hecho para Artículo 14, que es el medio de comunicación para el que trabajo. Tenéis un enlace en la descripción por si os interesa seguir mi trabajo en este periódico digital. Es un diario, hablamos de absolutamente todo, desde cine hasta política, internacional, cultura, economía, etcétera. Os animo a que lo sigáis. En este caso, cultura, las 6 películas que debes ver antes de Deadpool y Lobezno. Pasamos al grano, ¿vale? Esta es la intro, ya sabéis, el típico código que hay que meter un poquito para picarlo. Y aquí X-Men Orígenes. Lobezno es la primera película que quería comentar en este vídeo, y la primera película que yo creo que hay que ver, o mejor dicho, hay que sufrir, porque esta película es un auténtico engendro. O sea, esta película es probablemente una de las peores películas de superhéroes que se han hecho jamás. Yo no la defiendo ni la defenderé nunca, porque creo que es un producto realmente horrendo. Un producto que fracasó estrepitosamente en todos los sentidos, a pesar de tener una gran premisa como es la historia de origen de Lobezno, y un gran personaje como es Lobezno, y un grandísimo actor como es Hugh Jackman. Había también otros ingredientes muy interesantes, como era la aparición de Wade Wilson. Esta es la primera versión, este calvo que veis aquí es la primera versión que hubo de el Deadpool de Ryan Reynolds, y como veis era una auténtica putísima calamidad. Esta película ya se han burlado de ella antaño, y es muy probable que se vuelvan a burlar en Deadpool y Lobezno, porque al final fue el primer encontronazo entre estos dos personajes a nivel canónico, así que es probable que se vaya a referenciar. Si nos apetece volver a ver esta basura infecta de película y solamente queréis ver cómo fue el encontronazo entre estos dos, pues os animo a que lo pongáis en YouTube, o directamente, si tenéis la posibilidad de ver esta película a través de plataforma de streaming, poned el momento exacto en el que los dos personajes se encuentran, y así os ahorráis esta, insisto, esta bazofia, esta basura infecta cinematográfico. En el número 2 tenemos Lobezno Inmortal, la segunda película, para mi gusto, que hay que ver antes de ver Deadpool y Lobezno. Ya he dicho antes que yo creo que habría que ver todas las películas del universo de X-Men, porque creo que van a referenciarse, o van a aparecer personajes, o va a haber tramas en común y cosas así. Pero es cierto que si nos basamos solamente en lo puramente necesario para llegar al estreno, Lobezno Inmortal es necesario porque forma parte de la historia de Lobezno en solitario.
y porque a pesar de que no es una película hartamente aplaudida, yo a esta sí la defiendo. Sí creo que hay una serie de elementos que hacen de Lobezno Inmortal una película interesante de ver como mínimo. Para empezar, a mí James Mangold me hace tilín. Si bien es cierto que me hace tilín porque es un director comúnmente asociado al mundo western y ya sabéis todos cuál es mi relación con ese género cinematográfico, Lobezno Inmortal coge cosas del mundo asiático, de los samuráis, de Japón, y a mí también eso me hace mucho tilín. Creo que es una película a la que se le metió más cera de la que quizás debería. Tampoco creo que sea un producto redondo, pero hay cositas. Y creo que es una película muy disfrutona si vas con una mentalidad de, pues, echar un poco el rato. No es ninguna obra maestra, pero desde luego no es la puta calamidad que fue Orígenes Lobezno. Lobezno Inmortal, las dos. Lobezno Orígenes y Lobezno Inmortal son dos de las 6 películas que hay que ver sí o sí antes de ver Deadpool and Wolverine. En el tercer lugar, Deadpool 2016, el sueño de Ryan Reynolds materializado en una película que marcó un antes y un después en la historia del cine. Se estrenó en febrero del 16, un mes antes del estreno de Batman v Superman. Hay mucha gente que cree que el triunfo de Deadpool posibilitó el fracaso de Batman v Superman. Yo creo que no tienen absolutamente nada que ver y que si Deadpool demostró algo dentro del género de los superhéroes, primero fue que las películas de acción con clasificación R, es decir, para adultos, pueden ser un éxito en la taquilla. También demostró que no hace falta gastarse millones y millones y millones para hacer una grandísima película de acción, porque esta película apenas costó entre 50, 60, 80 millones de dólares. Joker también lo demostró años después porque costó 60. Y también puso de manifiesto que un cine de superhéroes era posible más allá de Warner Bros. Pictures y más allá de Marvel Studios. En una era dominada por las dos grandes compañías, esta llegada de Deadpool, esta llegada del Wade Wilson de Ryan Reynolds, dio un golpe sobre la mesa, cambió todas las piezas de sitio dentro del tablero y despertó a una nueva generación de espectadores. En el cuarto lugar, para mí una de las mayores obras maestras de la historia del cine de superhéroes, que es Logan. Tan solo un año después de la primera película de Deadpool, otra vez James Mangold cogió la franquicia del mutante de las garras de Adamantium, pero esta vez le permitieron hacer un western, no le obligaron a hacer solamente una película de superhéroes y sin olvidar a qué franquicia pertenecía, nos dio esta obra magna que parafraseaba Raíces Profundas con Ya no quedan pistoleros en el valle. Una auténtica historia de estas que son desgarradoras, que te llegan al alma, que te satisfacen, que uno ve en el cine y colapsa completamente. Para mí Logan sí que marca un antes y un después, no al nivel de Deadpool, pero sí al nivel de que se pueden hacer cosas con mayor gravedad en el cine de superhéroes. Nolan ya lo había hecho antes con la trilogía del Caballero Oscuro, Zack Snyder lo había intentado con Watchmen y con El Hombre de Acero. Creo que con El Hombre de Acero a ratos lo consigue, pero nunca llegó a ser capaz de materializar el deseo narrativo que él tenía, porque uno de los grandes debes que tiene Zack Snyder con sus películas es que lo visual está por encima de lo narrativo, la estética está por encima de la historia. Y eso siempre le ha pasado gran factura. Ha tenido grandes ideas, pero no ha sabido materializarlas ni ejecutarlas con la belleza y la profundidad con la que, por ejemplo, James Mangold sí que logró ejecutar y desarrollar Logan. Para mí esta película es una pieza de orfebrería, una pieza de museo, una obra de arte que sí o sí hay que ver antes de ver Deadpool and Wolverine. De hecho, el último tráiler oficial de Deadpool y Lobezno presenta una serie de elementos y de sorpresas. Para mi gusto son spoilers que se podrían haber evitado a una semana de que se estrenara la película. Y nos dejan entrever que va a haber más conexiones y más relaciones con la película de Logan de lo que sospechábamos. Ya hay algún guiño, algún detallito, alguna mención indirecta en los trailers
posteriores, ¿no? En los primeros adelantos de Deadpool y Lobezno, que nos hacían sospechar que Logan, la película de Logan, iba a tener mucha más importancia de lo que imaginábamos. Este era el final oficial que le habían dado a la versión de Hugh Jackman, ¿no? A este mutante de las garras de adamantium, esta versión de cine. Y por lo visto, lo de ya no quedan pistoleros en el valle se queda en Logan, porque vamos a tener más de Hugh Jackman al menos una última vez. Quinta y penúltima película que hay que ver antes de ir a ver Deadpool y Lobezno. Hablamos de Deadpool 2, hablamos de la secuela del mercenario Bocazas, que con un presupuesto mucho mayor, con posibilidades casi limitadas y con un Ryan Reynolds totalmente desbordado y desquiciado y totalmente liberado de cualquier tipo de atadura económica y también creativa, tras haber demostrado que la franquicia de Deadpool era posible y que se podía tener éxito con esta saga, con este personaje y con este tono concreto. Metió la puntita del dedo gordo del pie en lo que viene siendo el concepto del multiverso. No hizo realmente una película sobre el multiverso, pero sí que empleó elementos narrativos, hablamos de Cable, para hablar del multiverso. Lo utilizó también como una excusa en las escenas postcréditos, pues para hacer gamberradas y chistes y locuras, pero lo hizo antes del universo cinematográfico de Marvel. De hecho, el universo cinematográfico de Marvel no soñaba ni siquiera con el multiverso cuando Deadpool 2 estrenó en 2018 la película. En aquel entonces estaban otros con Infinity War, con la mente puesta en Endgame y todo este rollo. Desde luego, ahora que Deadpool forma parte de la franquicia de Marvel Studios, el universo cinematográfico de Marvel, justo en la saga del multiverso, hostias, que Deadpool 2 hubiera plantado esa semillita, hace que Deadpool y Lobezno pueda meterse ya directamente todo el cuerpo entero en el multiverso y nos deleite con una auténtica salvajada de historia. Estoy convencido de que vamos a ver una de las grandes películas de la historia de los superhéroes. Y por último, no es película, aunque es verdad que si vemos las dos temporadas, que no son tan grandes, son relativamente cortas, y nos las tomamos con una película más larga de lo habitual, Loki puede valer como una historia, porque realmente es una historia en sí, es una trama. Las dos temporadas giran en torno a los mismos conceptos. La segunda es una continuación directa de la primera, no es que cambien las cosas. Es literalmente la misma historia dividida en dos partes. Entonces, considero que Loki es una de las películas, ponemos comillas, ¿no?, que tienes que ver sí o sí, porque Loki, al final, con su narrativa densa, compleja, profunda, dramática, en ratitos también tiene puntos de comedia, planta las semillas, ¿no?, planta las bases de lo que es el multiverso en el UCM. Por lo tanto, si tú no has visto Loki, a pesar de que seguramente en Deadpool y Lobezno te van a explicar cuáles son esas reglas, y te van a explicar qué es la agencia de variación temporal, y te van a explicar todo lo que se explica realmente en Loki, creo que si no has visto Loki, puedes llegar incluso a preguntarte de dónde surgen ciertos elementos narrativos. Es muy probable que las personas que hayan visto Loki disfruten más de la experiencia de Deadpool y Lobezno, porque no están obligados a entender los conceptos más complicados desde una perspectiva narrativa, como son las cuestiones multiversales. Porque esa historia, esa asignatura ya la tienen aprendida. No se han ido a septiembre. Los que han visto Loki han aprobado en junio. No tienen que recuperar la asignatura. Ellos ya se saben la materia y por lo tanto pueden ir directamente a disfrutar de la propuesta de gamberradas, de locuras y de ese viaje de mente que seguramente vamos a vivir con dos de los mejores personajes que ha parido Marvel en el cine. Probablemente dos de los elementos culturales más potentes de las últimas décadas y dos cebollazos que van a meter, y estoy convencido de ello, más de 1.000 millones en las arcas de Marvel Studios y de Disney. Estas son las 6 películas que deberías ver sí o sí antes de ir al cine a ver Deadpool y Lobezno. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios al respecto de si opinas igual que yo, si incluirías también, como me pasa a mí, las películas anteriores de X-Men, o si hay alguna película de Marvel Studios que yo creo que no, pero tú consideras que sería importante ver antes de ir al cine a ver Deadpool y Lobezno. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete, comenta todas esas milongas de YouTube que se dicen siempre para poder mantener a flote un canal como este, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que la fuerza te acompañe y que nadie te quite el placer de estar vivo. ¡Hasta la próxima!